Su comandante Marcos, por allá en 1996, cuando yo lo entrevistaba en la selva Lacandona, decía, detrás de estos pasamontañas hay comunidades indígenas. Decía, nos tapamos la cara para que nos vieran el rostro. Y el rostro, en este caso, el rostro es el de una juventud que busca esperanza. En una juventud que nunca ha tenido nada y siempre les han quitado todo. Y ahora levantan la voz. Cuervo, lo mismo, la misma pregunta. El señor Guarín dice, no, es que participan en actividades terroristas. En fin, ¿qué le responde usted? Que decir eso, aunque como lo decía anteriormente, es algo que es habitual en estos regímenes militares, porque hay que llamarlo como tal, pero decir eso y todo lo que se ha dicho es una infamia y un crimen histórico. Y en algún momento van a tener que pagar cada una de las mentiras que están diciendo para poder salvarse. Lo que pasa es que en un Estado social de derecho, como se dice ser el colombiano, lo que están haciendo y lo que ha demostrado no solo el gobierno de Iván Duque, sino los 20 años que hemos tenido de uribismo, no hay respeto por ningún derecho democrático. No hay respeto por ningún derecho ganado a través de la lucha democrática. Es decir, esto es una dictadura, esto es un régimen militar, y la estrategia de llamar terrorista a un pueblo que cada vez es más evidente que se une, se levanta y se para duro por los derechos que le han arrebatado, un pueblo que en este momento los está haciendo temblar, y nosotros solo somos una expresión más de ese pueblo. La primera línea es una expresión más de los pueblos que se paran por sus derechos en contra de los regímenes militares. Y decirle eso a ese pueblo es un crimen histórico. Al final, nosotros sabemos que vamos a vencer. Nosotros sabemos que la esperanza se va a dar y que vamos a tener un mejor país para todos, y por eso estamos todos los días en las calles. Ellos tienen que saber que todo lo que están diciendo no son nada más que estupideces, que ya nadie les cree, que los terroristas realmente son ellos. Cualquier persona que vaya a una marcha, que siquiera vea los videos, se va a dar cuenta del carácter de las marchas acá en Bogotá y en Colombia entera. Es un carácter pacífico, creativo, valiente, decidido, radical en el discurso, pero es pacífico. O sea, la otra vez un senador de Estados Unidos decía, es que esto es absurdo, es que son acogedoramente pacíficas para que la respuesta policial sea tan, pero tan excesiva. Llevamos más de 55 muertos. Y muchos más, porque los desaparecidos posiblemente muchos también son asesinados. Entonces, acá lo que yo le diría a ellos es como ya nadie les cree. O sea, dejen de provocar esto, porque están haciendo matarse el pueblo entre ellos, porque son muy pocos los que están generando todo este caos, y siempre están detrás de escritorios, detrás de corbatas, y todos sabemos cómo se llama. Ellos son los que tienen la potestad, el poder, la voluntad de acabar la masacre y de acabar esta guerra civil que están generando en Colombia. Y son pocas personas. Si ellos realmente tienen la voluntad de cumplir con la Constitución que deberían cumplir, pues dialoguen con las personas y de verdad generen soluciones reales, como la que nosotros hemos pedido acerca de la reforma policial de forma puntual y concreta. Si no lo hacen, la historia los va a condenar al final. Si no lo hacen, van a pasar como el peor karma, el peor virus que le ha pasado a Colombia, pero que igual superamos. Y para las personas, yo solo les digo de nuevo, aquellos que siguen creyendo en ese discurso, les pregunto quiénes son los terroristas, quiénes son los que nos están atemorizando, a quién le tienen miedo de verdad, porque yo veo que todo el mundo le tiene miedo a la policía, al ejército y a todos los que representan estas fuerzas armadas manchadas de sangre. En este momento de la transmisión, vamos a pedirle a nuestra community manager que ponga una encuesta en el tercer canal. Solamente la pregunta. La primera línea le pregunta al país, 2 puntos, ¿quiénes son los terroristas? Y veremos las respuestas. Es el planteamiento que hace Cuervo, y es un ejercicio interesante de poner a la sociedad colombiana a pensar, bueno, ¿qué es terrorismo? ¿Quiénes son los terroristas? Y aquí vengo y hago la siguiente pregunta. Entonces, bloquean. Entonces dicen, marcha, protesta sí, bloqueo no. ¿Qué responde la primera línea? Que la protesta social es un derecho constitucional avalado por la Constitución y también por la consigna de derechos universales de la sociedad civil. Es decir,
Si uno en democracia no tiene el derecho, la potestad de protestar bloqueando calles porque no está de acuerdo con el gobierno, entonces no estamos en democracia. Es que esa es la herramienta básica y fundamental que tienen los pueblos democráticos para poder controlar a sus gobiernos y que no se salgan de madres como este gobierno se salió hace mucho tiempo. Y las protestas tienen que ver con los bloqueos, tienen que ver por dos razones, porque primero es la única forma de realmente generar una presión para que sea escuchado un pueblo que por lo general es ignorado de una u otra forma. Y segundo, porque se necesita que hayan muchas personas para bloquear, es decir, el bloqueo también presupone que hay una mayoría de acuerdo con algo, presupone que también hay una sociedad civil que está de acuerdo o más bien en contra de las políticas de un gobierno. Entonces, para esas personas que creen que bloquear es el real crimen, les digo, el evitar el bloqueo, el asesinar a las personas que bloquean, el criminalizarlas, desaparecerlas, violarlas, mutilarlas, torturarlas, ese es el crimen. Si no tuviéramos esa herramienta, las mujeres no podrían votar en este momento. Si no tuviéramos esta herramienta, muchas poblaciones marginadas no podrían votar en este momento. La jornada laboral sería todavía de 16 horas. O sea, hay que entender por qué se da esto. No solamente juzgar y evaluar según las mentiras superficiales que dicen los medios, sino realmente acercarse y estudiar el problema de fondo. Acá vemos una crisis social que el pueblo está intentando solucionar, porque el gobierno no quiere hacerlo. La misma pregunta, Moac. Sí, porque yo escuchaba, digamos, una campaña en grandes medios, protestas sí, bloqueos no, pero yo puedo entender, digamos, que lo que genera la discusión al interior de la sociedad, el hecho fundante de que se genere la discusión es el bloqueo. Si no hay bloqueo, no se genera la discusión. Si no hay bloqueo, no se genera la controversia. Ahora, podemos discutir, sí, se retira el bloqueo para que pase la ambulancia, sí, se retira, en fin. Pero pretender, porque volveríamos a la ecuación de se protesta por el andén y en silencio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo puedo entender el bloqueo, pero quiero, ustedes cómo lo explican. De nuevo, lo que decía mi compañero es exactamente lo que está sucediendo y también tiene que ver con incomodar, incomodar y también afectar el común, la normalidad, ¿sí? Lo que nosotros llamamos normalidad, porque si no, pues entonces nadie nos va a escuchar. Nosotros no vamos a poner el grito en el cielo andando por el andén, ni haciendo twitteratones, ni haciendo marchas pacíficas, porque igual ya lo hemos hecho, y ya se ha hecho, y en Colombia se ha intentado 1000 veces hacer diferentes cosas para que la gente alce la voz y se manifieste. Por eso nos parece tremendamente cara dura de la narrativa del gobierno decir que marcha sí, pero no así. Es como, ¿por qué se sienten en la libertad de exigirle y continuamente presionar a los manifestantes, que son los que continuamente han estado marginados, empobrecidos, golpeados y maltratados, de decir cómo tienen ellos que protestar o cómo tenemos nosotros que protestar, y encima poner a la gente en contra con falsedades, con mentiras replicadas por los medios, diciendo lo que es Mercedes dice, que no hay corredores humanitarios, que las marchas no dejan pasar las ambulancias, que el paro ha matado a 2 bebés? Es que eso suena como una novela mexicana súper llena de odio, súper llena de intriga, de trauma, y no es así. O sea, lo que se supone es que vamos a bloquear la normalidad de todo un país para que no nos escuche este país, porque es que obviamente ya no nos está escuchando. Desde hace mucho tiempo dejó de escucharnos, y a las personas que no bloquean, sino que lideran procesos pacíficos con las comunidades, terminan descuartizadas o asesinadas como los líderes sociales. ¿Por qué no incomodar? ¿Y por qué hacerle constantemente la pregunta al que protesta de por qué lo hace así? ¿Y por qué no hace? ¿Y por qué se quedan hasta la noche? ¿Y por qué son provocadores? ¿Y por qué le gritan al ESMAD? ¿Por qué la narrativa no cambia? En vez de decirle bloqueos, marcha sí, pero bloqueos no. ¿Por qué no le dicen al gobierno sí, pero no así? ¿Por qué no le exigen
exactamente al gobierno lo que le exigen a los marchantes. Le exigen a los marchantes que sean calmados, que anden por el andén, que no les importen las muertes, que evadan las responsabilidades que supone una manifestación fuerte, que es, si en algún momento se aglomeran 17.000 personas como lo hicieron en enero, pues se va a bloquear. Esa va a ser la historia, esa va a ser el momento en que hubo tanta gente inconforme que se paró el país. O sea, se paró el país entero, y no solo en Bogotá, como está pasando en todas las regiones de Colombia. Entonces, al momento de decir que no bloqueamos, nos están diciendo cómo hacer, o sea, nos están dando la ruta de cómo tienen que manifestarse. ¿Y quién la está dando? El mismo gobierno. ¿Por qué? Porque no le conviene en absoluto que se bloqueen las entradas económicas, que tampoco se haga el boicot, porque es que no solo bloqueos a las vías y a la movilidad, se está planteando un boicot contra los medios tradicionales, se está planteando casi que un cambio de modelo de vida. Entonces se pegan del bloqueo de la persona que no puede avanzar para decir, ve cómo son de vándalos, cómo son de bandidos, no dejan pasar a la señora, no dejan pasar a la viejita, pero como en otros momentos los bloqueos económicos existen acá, desde hace mucho tiempo, las personas pobres, las personas marginadas, las comunidades de viven en bloqueo económico. Viven en bloqueo constante porque es que no les llega agua, no les llega energía, no les llega nada, y ahí nadie está bloqueando, los bloquea el Estado, los margina el Estado. ¿Por qué a ellos sí no les decimos por qué no desbloquean la desigualdad? ¿Por qué no desbloquean el dolor? ¿Por qué no desbloquean la inequidad? Esto es el momento en que tenemos que empezar a entender que esta es una narrativa dictada desde el gobierno, que los empresarios, los terratenientes le dictan al gobierno, y el gobierno le dice a sus medios para que lo replique con la gente que solo consume medios tradicionales, y lo único que saca de todo este paro es que el paro está matando a la gente, el paro está matando la economía, el paro está matando a los niños y a la gente de hambre, como si hace un mes el país estuviera perfecto, como si hace un año todas las reivindicaciones que se lucharon por el paro del 2019 no fueran casi las mismas. Entonces están diciendo que es ahora que se está afectando todo, que justo ahorita todo se está yendo a la mierda, y no es así, no es así, porque es una narrativa mentirosa, cínica y muy descarada. Cuervo, si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase, y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.